Fénix. Capítulo 111. Los amigos y compañeros de Izuku comenzaron a avanzar lentamente hacia el frente. Primero fueron los de la clase A, pero pronto se sumaron estudiantes de la clase B y también los de Shiketsu. Desde los distintos portales abiertos por Kurohiri seguían apareciendo más figuras. Héroes profesionales, estudiantes heridos, todos aquellos que aún podían mantenerse en pie. No era un ejército perfecto ni ordenado. Era un grupo cansado, lleno de vendas, sangre y moretones, pero nadie dudaba en dar un paso más hacia adelante. Eihiro. También vinieron. Shoei. Eso digo yo. Briar. Apareciendo al lado de Shoji con el cuerpo magullado y su traje sucio, es que la policía pidió que vinieran todos los que aún pudieran luchar. Mina. Como Aizawa Sensei dijo que Kurohiri nos ayudaría, pensé que saldría bien. Kaminari. Después de ver a un amigo peleando, estando casi en su límite levantó los pulgares hacia arriba. Yaoyorozu. ¿Cómo no íbamos a venir? Izubu. Mientras esté consciente, iré a donde haga falta, Hyou. Estamos aquí para ganar, ¿no? Tsuku. Chicos. Mineta dio un paso hacia adelante, obligando a Izuku a mirarlo. Mineta. Hoy, hay que darlo todo. ¿O acaso no soñábamos con ser héroes? Por eso, estamos aquí. Desde el otro extremo del campo de batalla. All for One observaba a aquella multitud de héroes que se reunía frente a él. Su expresión no mostraba emoción alguna. Pero su mirada se detuvo finalmente en Izuku. All for One. Tengo ante mí un montón de carne grisácea. Carne repugnante. Al ser parte de Tomura, debí haberme hecho añicos a la vez que se desmoronó su espíritu, pero cuando oí a Yoichi haciéndose pedazos, mi mundo se quedó sin color. Al perder ese apego, el ataque no pudo atravesar un agujero vacío, y evité el golpe de gracia. El villano fijó sus ojos en el peliverde mientras comenzaba a elevarse lentamente en el aire. All for One. Ahora lo entiendo, Midoriya y Izuku, sus brazos comenzaron a deformarse. Retorciéndose como si estuvieran hechos de arcilla viva, de ellos surgieron múltiples tentáculos metálicos que se extendieron hacia todas direcciones. All for One. Las tragedias fortalecen a la gente. ¿No lo creen? Zero dio un paso al frente de todos. Zero. ¿Quién sabe? Mi vida no es una montaña rusa como la suya. Lo único que me incita a trabajar duro es no quedar mal en las prácticas del día siguiente. Además, comenzó a correr hacia All for One, el de la cara de drogadicto no lo ha tenido fácil. En ese mismo instante dos portales se abrieron a ambos lados del villano. De uno salió Endeavor. Del otro, Shoto. Ambos avanzaron al mismo tiempo mientras preparaban sus puños. Zero. Es mejor vivir sin penas que con ellas. Shoto. Flash Fire. Endeavor. Fist. El golpe combinado de fuego impactó directamente contra All for One. Una enorme explosión de llamas se elevó hacia el cielo, formando un muro ardiente que iluminó todo el campo de batalla. Zero. ¿Ya me oíste? Zero lanzó sus cintas y atrapó a ambos Todoroki por los brazos, tirando de ellos para sacarlos del radio de ataque antes de que el villano pudiera contraatacar. Zero. Es mejor vivir sin penas que con ellas. Es lo que pensé cuando oí que Todoroki había vencido a Gabi. Detrás de todos, otra figura apareció a través de uno de los portales. Present Mic. Y ya están aquí los que pueden luchar. All for One clavó varios de sus tentáculos en el suelo y se impulsó hacia arriba, elevándose aún más sobre el campo de batalla. Present Mic. Guis. Y hoy es un día crucial. Vamos a terminar el trabajo. Su grito resonó por todo el lugar, alentando a los héroes que se preparaban para la última batalla. All for One observó al grupo desde lo alto. All for One. Son puros héroes heridos. Es triste que no sienta nada pese a que reunieran tantos. En su brazo izquierdo comenzó a formarse una esfera oscura que se expandía lentamente. Como si fuera el cañón de un arma gigantesca. All for One. Son trozos de carne que jamás alcanzarán a All Might, pero antes de que pudiera disparar, la esfera fue absorbida. Repentinamente. A un costado, en el suelo, Tirteen montada sobre Hound Dog había activado su Don Black Hole. La gravedad generada por su poder succionó la energía del ataque antes de que explotara. Van Orca aprovechó la apertura y avanzó para atacar, liberando su don en dirección al villano, pero All for One reaccionó de inmediato y lo repelió con uno de sus tentáculos. All for One. Tendré que hacer limpieza. A partir de ese momento el campo de batalla estalló en movimiento. Muchos héroes comenzaron a atacar a distancia usando sus dones. Llenando el aire de proyectiles, ondas y explosiones de energía. Pero All for One se movía entre ellos con una facilidad aterradora, utilizando sus extremidades deformadas para interceptar ataques, golpear y derribar a cualquiera que se acercara demasiado.
Su poder superaba al de cualquier individuo presente. Pero esta vez no luchaban solos. Lo sabían. Individualmente no podrían derrotarlo. Así que lucharían juntos. En la retaguardia del campo de batalla, lejos del núcleo más caótico de la lucha, Izuku permanecía junto a Aizawa observando el enfrentamiento. Frente a ellos, el cielo estaba lleno de tentáculos metálicos, explosiones de dones y héroes que se movían desesperadamente para contener a All for One. Cada segundo que pasaba era una lucha por mantener abierto el pequeño espacio que le estaban creando. Izuku intentó incorporarse. Izuku, tengo que ir. Se puso de pie, pero apenas dio un paso su cuerpo se dobló por el dolor. Cayó de nuevo de rodillas, respirando con dificultad. Izuku, no puedo. Aizawa lo observó con calma, aunque su mirada era severa. Aizawa, solo rebobinaste unos minutos, hasta antes de perder los brazos. Aún conservas los daños sufridos contra Shigaraki. Ha sido una larga y ardua batalla, ¿no? Izuku respiró hondo antes de responder. Izuku, yo, me deshice del One for All. Aizawa abrió los ojos con sorpresa. Aizawa, ¿no lo tienes? Izuku volvió a levantarse con esfuerzo. Esta vez logró mantenerse en pie, aunque sus pasos eran pesados mientras comenzaba a avanzar lentamente hacia el frente Izuku. Los dones de los sucesores no, miró hacia el campo de batalla, pero, aunque no lo tuve mucho tiempo, al no tener don absorbí una parte. Igual que All Might. Aún. Sus ojos se fijaron en All for One. Izuku. Aún quedan las ascuas. Y mientras haya ascuas, All for One. Aizawa sacó algo de su bolsillo. Aizawa. Midoriya, toma un gento y vendas. Y que no te baje la temperatura también le extendió una camiseta doblada. Izuku. ¿Qué es eso? Aizawa. Es de parte de los refugiados. Izuku obedeció. Se aplicó el ungüento sobre las heridas abiertas, envolvió sus brazos con las vendas y finalmente se puso la camiseta. Cuando la miró con atención, reconoció el diseño. Izuku. Es la quinta camiseta de la menos no. Pero antes de Gue pudiera decir algo más, alguien tomó su mano a Oyama. Corramos. Nosotros te necesitamos a ti y tú nos necesitas a nosotros. Aoyama lo jaló suavemente hacia adelante mientras Aizawa lo empujaba desde atrás. Aobama. Estamos luchando todos juntos. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Izuku. Mientras corría, los característicos rayos verdes comenzaron a chispear alrededor de su cuerpo. El Full Cowl reapareció, débil pero vivo, como una llama que se negaba a extinguirse. Aoyama extendió su brazo hacia adelante y luego le dio un pequeño empujón en la espalda. Todos. Gambaré. Pero en ese mismo instante, un tentáculo emergió violentamente del suelo detrás de ellos y atacó a Aoyama. Izuku. Aoyama-kun. Aoyama. Y corre, Midoriya. Corre. Aobama disparó su don para cubrirse mientras Izuku obedecía y seguía avanzando. Detrás de él, Aizawa se giró hacia Kurohiri. Aizawa. Shirakumo. ¿Necesitamos qué? Pero al observarlo mejor, la niebla de Kurohiri parecía desmoronarse lentamente. Aizawa comprendió que ya no respondía. Mientras tanto, el resto de los héroes seguía atacando a All for One con todo lo que tenían. Sin embargo, cada intento era repelido por la fuerza abrumadora del villano. La situación se estaba volviendo insostenible. Entonces la voz de Aizawa resonó en los comunicadores. Aizawa, comunicador. Abran un camino. Un camino hacia Shigaraki. Los héroes se sorprendieron, pero ninguno dudó en obedecer. All for One observaba la escena desde el aire. All for One. Liberar todos los factores no consiste en dejarse llevar por las emociones, se basa en controlar y reprimir incontables poderes. Más tentáculos metálicos emergieron de su cuerpo. En uno de ellos comenzó a concentrarse una energía morada. All for One. No crean que me ganarán siendo más. El ataque se disparó. Varios héroes salieron despedidos por la explosión, y el rayo continuó. Avanzando directamente hacia Izuku. El peliverde se quedó paralizado un instante al verlo venir. Pero una figura apareció delante de él. El rayo se desvió. Izuku. Agakure-san. Toru Agakure, ahora parcialmente visible, estaba frente a él. Toru. Yo me encargo de los rabos de luz. Gracias a su don refracción de luz, redirigió el ataque hacia otro lado, permitiendo que Izuku siguiera avanzando. A su izquierda, Lao Yorozu y Kaminari preparaban algo enorme. Lao Yorozu. Cañón de riel. Kaminari canalizó electricidad hacia Lama. Lao Yorozu. Fuego. El proyectil salió disparado hacia All for One, pero el villano levantó un escudo de energía y bloqueó el impacto sin esfuerzo. All for One. Insolentes. Desde su cuerpo surgieron múltiples estacas metálicas que se lanzaron hacia los héroes.
Izuku levantó el brazo para atacar. Izuku. Deja de hacerles daño. Pero antes de que pudiera hacer algo, varias figuras se interpusieron delante de él y detuvieron el ataque Ojiro. Estás hecho polvo. Reserva energías. Sato. Eres el único que puede llegar hasta él. Nosotros te defenderemos. En ese momento algo se enrolló alrededor de su torso. Shoji. Y una lengua se enroscó también para impulsarlo. Tsuyu. Shoji. Nuestra movilidad no basta para zafarse de tantos ataques. Shoji se desplazaba usando sus extremidades sobre uno de los tentáculos metálicos. Tsuyu. Pero podemos llevarte por un rato. Tsuyu corría en 4 patas sobre la superficie del tentáculo. Después de avanzar varios metros, ambos lo lanzaron hacia adelante. Tsuyu barra Shoji. Adelante. Izuku. Shoji. Tsuyu-chan. Izuku aterrizó en el suelo con fuerza, dejando una pequeña grieta bajo sus pies. Pero detrás de él otro tentáculo descendía, para aplastarlo 4 figuras lo detuvieron. Eijiro. Con agallas. Kirishima, Mina, Fabun y Briar bloqueaban el ataque con todas sus fuerzas. Eijiro. Tú puedes. Mina. Cubierta por Azirman, nosotros podemos. Briar. Adelante. Con un aura rosácea cubriendo su cuerpo. Izuku. ¿Sí? Izuku volvió a correr. Más estacas metálicas se dirigieron hacia él. Detrás, Present Mic y Hiro preparaban un ataque Present Mic. Earpone Jack, conéctate a mí. Hiro. ¿Sí? Present Mic. Es hora de mandarlos a volar. Las ondas sónicas combinadas explotaron en el aire, pulverizando las estacas metálicas antes de que alcanzaran a Izuku. Hiro. Tú puedes, Midoriya. Izuku aceleró aún más. Los tentáculos seguían atacándolo desde todos lados, pero héroes de ambos cursos se interponían para detenerlos. Kendo y Tetsu bloqueaban ataques mientras Mineta pegaba varios tentáculos al suelo con su don. Pero un golpe lo lanzó por los aires. Izuku. Mineta. Mineta levantó la cabeza, aún en el suelo. Mineta. Ve, Midoriya. Izuku no se detuvo y siguió corriendo hacia All for One. All for One observaba desde lo alto cómo el campo de batalla se movía debajo de él como una marea humana que se negaba a retirarse. Su mirada, por primera vez en toda la pelea, mostraba una leve señal de desconcierto. Los héroes que tenía delante estaban agotados, cubiertos de sangre y heridas, muchos apenas podían mantenerse en pie. Y aún así seguían moviéndose. All for One. ¿Qué? Pero si ya parecen cadáveres. ¿Por qué no mueren? Sus ojos recorrieron el campo mientras veía cómo uno tras otro se interponían para abrir paso. All for One. Prácticamente no pueden moverse, pero sus ojos, su mirada. Sus ojos se posaron en una sola figura que avanzaba hacia él. All for One. Claro. Es Midoriya. Zuku ya había tomado carrera. Su cuerpo estaba lleno de vendas, heridas y polvo, pero seguía corriendo. Saltaba entre los tentáculos que emergían del suelo, esquivando ataques con piruetas torpes pero decididas, moviéndose de un lado a otro mientras acortaba la distancia. All for One. Midoriya y Zuku. Un tentáculo descendió desde arriba para aplastarlo. Pero justo cuando su pie tocó el suelo, una superficie elástica apareció bajo él. Un trampolín invisible lo impulsó hacia adelante con fuerza. Izuku se elevó en el aire y, sorprendido, miró hacia abajo. Allí estaba un rostro que conocía. All for One. Midoriya, tu debilidad. Taniuro Tobita había extendido su don sobre el suelo. Genial. Ganbare. Activó nuevamente su don sobre su propio antebrazo justo a tiempo para amortiguar el golpe de un tentáculo que intentaba aplastarlo. Izuku aterrizó rodando sobre el suelo, giró varias veces para recuperar el equilibrio y volvió a levantarse sin detener su carrera. Detrás de él, otra figura detenía un tentáculo metálico con ambas manos. Era de Atams. Vestido con ropa civil, sin su antiguo traje de héroe, pero aún sí luchando. De Atams. Levantando la vista hacia el chico, Ganbare. All for One observaba todo con creciente incomodidad. All for One. Esa fortaleza débil que All Might no poseía, delante suyo, Izuku tropezó mientras corría pero antes de que pudiera caer al suelo, una figura apareció a su lado a una velocidad explosiva. All for One. Hace Gue el resto, ten Yalida. El primer amigo que Izuku había hecho en la UA. El representante de su clase sujetó su mano con firmeza mientras lo impulsaba hacia adelante con la fuerza de su don. All for One. Hace que se levanten una y otra vez. El villano extendió su brazo izquierdo, preparando otro ataque. All for One. Mientras tú no te detengas. Pero antes de que pudiera disparar, un dolor repentino atravesó el cuerpo de Shigaraki. De la abertura en su palma emergió algo oscuro, viscoso. Una especie de lodo.
Muy lejos de allí, en Musutazu, el escuadrón estadounidense se encontraba reunido cerca de Olmigt y Edgesot. Entre ellos, Ethan observaba la transmisión mientras hablaba con el antiguo símbolo de la paz. Ethan, en la batalla para vengar a Star, estaba preparado para llevarme conmigo a la tumba. Por eso no preparé un asiento eyectable. Giró la cabeza hacia Toshinori. Ethan, ¿fue obra tuya? No, Olmigt. El ex-héroe número 1 estaba siendo atendido por otro miembro del escuadrón mientras escuchaba las palabras. Toshinori. Ellos querían una victoria absoluta. Cuanto menos se pierda, mejor. Ethan sonrió ligeramente. Ethan, mira quién habla. Toshinori levantó lentamente su brazo izquierdo. Toshinori. Oben Midoriya, su mente viajó hacia atrás, hasta el día en que había conocido al chico sin don que corría hacia el peligro sin pensarlo. Toshinori. Como aquel día corriste a ayudar, yo también me moví. Y desde ese momento, desde entonces, has sido, en Estados Unidos, frente a una pantalla, una joven rubia observaba la transmisión con los puños apretados. Melissa. Sus ojos estaban llenos de determinación. Melissa. Ganbaré. En uno de los refugios de Shiketsu, otra pantalla transmitía la misma escena. Giulio estaba de pie frente a ella mientras Ana rezaba en silencio con las manos juntas. Giulio. Ganbaré. Muy lejos de Japón, en la isla Nabu, dos hermanos observaban la transmisión con el corazón en la garganta. Katsuma / Maoro. Ganbaré. Y aún más lejos, en el país europeo de Oteón, un chico miraba la pantalla acompañado de sus hermanos pequeños. Rod y Sul. El mismo chico que había aprendido a confiar nuevamente en los héroes. Pino estaba posado sobre su hombro. Roddy apretó los puños mientras observaba a Izuku avanzar. Roddy. Ganbaré, héroe. De vuelta en el campo de batalla, el impulso de ira finalmente llegó a su límite. Sus motores humeaban, y sus piernas ya no respondían como antes. Aún así, mantuvo el agarre un segundo más y, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, empujó a Izuku hacia adelante para que continuara su carrera. Ida. Esto me recuerda al primer día de clases. Creo que ahora entiendo lo que dijo ella. Mudflayos de allí. Sobrevolando la ciudad en un helicóptero de noticias. Pixie Bob se encontraba gravemente herida mientras era trasladada hacia un hospital junto a otros héroes. Entre ellos estaba Uraraka, recostada y apenas consciente. Pixie Bob. Resiste, Uraraka. Pronto llegaremos al hospital, le mostró en su teléfono una transmisión del combate y los demás siguen luchando. Al ver la pantalla, la mente de Ochako regresó a un momento muy lejano. Cuando escuchó el apodo Deku por primera vez y comprendió que, para ella, no significaba inútil, sino algo muy distinto. Tú puedes. Ahora, viendo a su amigo darlo todo en el campo de batalla, la chica reunió las pocas fuerzas que le quedaban y susurró con voz débil pero firme. Ochako. Ganbaré. La influencia de Izuku se había extendido mucho más allá del campo de batalla e incluso líderes mundiales que antes se habían negado a intervenir ahora observaban la transmisión en silencio. Aquella imagen, un solo chico avanzando mientras todos los demás lo sostenían, había cambiado algo en ellos. Finalmente dieron la orden de enviar apoyo hacia Japón. De vuelta al combate. Izuku seguía corriendo. Cada paso era más pesado que el anterior, pero no se detenía. Sentía como las voces de todos lo alcanzaban desde todos los rincones. Izuku. Oigo todas sus voces. Shoto. Ganbaré Tsukauchi. Ganbaré. Fan de Olmigt. Ganbaré. Tiger. Ganbaré. Civiles. Ganbaré. Kota. Ganbaré críticos de héroes. Ganbaré. Gran Torino. Ganbaré Eri. Ganbaré y Amber. Ganbaré. Aizawa. Ganbaré finalmente estaba lo suficientemente cerca. Como en aquel examen de ingreso, cuando usó su poder por primera vez, Izuku plantó firmemente ambos pies contra el suelo. La tierra se resquebrajó bajo sus botas cuando liberó toda su fuerza en un solo impulso y salió disparado hacia el cielo. El suelo explotó bajo él en pleno aire, su brazo derecho comenzó a concentrar todo el poder que aún quedaba de One for All. Las últimas ascuas ardían como una llama desesperada mientras cerraba el puño. Héroes / ex villanos. Ganbaré. El chico retrajo el brazo hacia atrás, preparándose para el golpe clase A / clase B. Ganbaré. Muy lejos de allí, Toshinori Yagi observaba la transmisión mientras apretaba lentamente su propio puño. Toshinori. Ya desde aquel día, tú has sido. Ante sus ojos apareció la silueta de Izuku avanzando hacia él. Primero como el Yoben destrozado que estaba luchando ahora.
luego con su traje de héroe intacto, y finalmente con su antiguo uniforme de secundaria, recordando todas las etapas que lo habían llevado hasta este momento. Toshinori sonrió. Toshinori, tú has sido mi mayor héroe. Entre los refugiados reunidos frente a una pantalla, Inko Midoriya dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero sus puños estaban apretados con determinación mientras las lágrimas caían por su rostro. Inko. Ganbare, Izuku. En el cielo, Izuku era ahora un rabo de luz atravesando la oscuridad del campo de batalla. All for One respondió enviando múltiples tentáculos hacia él, intentando detener su avance. Pero Izuku usó esos mismos tentáculos como apoyo, saltando entre ellos, desviándolos con los brazos y acercándose cada vez más. Izuku. Ahí destruyó los ataques uno tras otro hasta que finalmente quedó frente al cuerpo de Shigaraki poseído por All for One. Su brazo descendió. Izuku. Smash. El puño impactó. El golpe aterrizó directamente en el cuerpo del villano. Y en ese preciso instante, se forjó la leyenda de Izuku Midoriya. El golpe de Izuku había conectado de lleno en el cuerpo del villano. La fuerza del impacto recorrió todo el organismo de Shigaraki poseído por All for One, como si cada hueso y cada fibra estuvieran siendo arrancados desde dentro. Durante un instante, el aire quedó en silencio mientras las consecuencias de aquel golpe comenzaban a manifestarse. All for One. ¿Cómo no me di cuenta? Super regeneración no funciona en este cuerpo maltrecho. Los tentáculos que antes dominaban todo el campo de batalla comenzaron a desmoronarse lentamente, perdiendo consistencia como si fueran estructuras vacías. All for One. Fue él. Sus ojos se fijaron en el peliverde que tenía delante. All for One. No. Ellos me tendieron una trampa. A solas, su animosidad es extremadamente débil. Pero, al combinarse, cubrió y nubló mis sentidos. Cuando me lanzó a Yoichi y a los sucesores, quebrantó tanto mi mente como mi cuerpo. All Might había dicho algo similar muchos años atrás, cuando Izuku apenas comenzaba a entrenar. One for All no podía ser heredado por un cuerpo que no estuviera preparado para soportarlo. Aquella advertencia ahora se volvía realidad frente a sus ojos. All for One había tomado un cuerpo debilitado y moribundo, y ahora estaba pagando el precio. Izuku apretó los dientes mientras sostenía el impacto. Izuku. Solo fueron 2 años, así que pude sumar poco a lo del octavo. Pero estos son los frutos del poder de los 9 juntos. El cuerpo del villano se fracturó bajo el golpe, y la estructura de Shigaraki comenzó a desmoronarse lentamente. En todo el campo de batalla, los tentáculos metálicos que habían dominado el terreno se derrumbaban como si la voluntad que los sostenía hubiera desaparecido. Muchos de los héroes observaron aquello con incredulidad. Pensaron que había terminado. Pero la voz del villano volvió a escucharse. All for One. Aún no. El cuerpo destrozado del villano se cubrió repentinamente de espinas oscuras que lo atravesaron desde dentro, manteniendo unidas las piezas de su cuerpo roto. Una luz morada surgió desde su interior y explotó hacia afuera, repeliendo a Izuku con violencia. El peliverde salió despedido hacia atrás. Izuku se mantuvo con vida con un don. All for One se mantuvo en el aire, sostenido por aquella energía retorcida. All for One. Aún no se ha logrado nada. No permitiré que me lo arrebaten. Solo hoy cumpliré mi sueño. Nadie me sucederá. No conectarán nada. Su voz se volvió más intensa. All for One. Y solo hay un señor oscuro. Izuku cavó al suelo, rodando varias veces antes de detenerse. All for One observó el campo de batalla con una mirada fría. All for One. Eso es. Solo tengo que repetirlo. Lo que hice con el necio de Tomura. Sin el One for All. Me sirve el cero cualquiera. De los tentáculos que aún no se desmoronaban, surgieron múltiples estructuras metálicas que se extendieron como manos hacia todos los héroes cercanos. All for One. Me entregaré a mí mismo y se lo robaré todo. El villano estaba dispuesto a reiniciar su plan, aunque tuviera que destruirlo todo. All for One. Denme un recipiente. Pero antes de que pudiera avanzar más, Izuku ya estaba corriendo nuevamente hacia él. Izuku. Ya basta, All for One. El peliverde se impulsó hacia el cielo otra vez. Con su brazo derecho envuelto en la luz verde de las últimas ascuas del One for All se acercaba rápidamente, preparado para un nuevo golpe. Pero justo antes del impacto, un portal apareció frente al cuerpo del villano. El golpe de Izuku se detuvo. Era Kurohiri. Él, a conciencia de Shirakumo había emergido. Kurohiri, Shirakumo. Devuélvame a Shigaraki Tomura. Recordó a Spinner, tiene a un amigo esperándolo. Pero en ese momento, algo más ocurrió. Desde la distancia, una luz naranja envuelta en explosiones avanzaba a toda velocidad hacia el campo de batalla.
Aquella figura cruzó el aire como un meteorito hasta colocarse junto a Izuku. Eran Katsuki Bakugo y Tori Blaze. Bakugo abrió la boca y liberó una explosión directa que golpeó el portal de Kurohiri, desestabilizándolo. En el mismo instante, Tori apareció detrás de Izuku y empujó su espalda con ambas manos. El impulso lo lanzó hacia adelante. Present Mic. Bakugo. Blaze. ¿No iban al hospital? Vinieron ellos solos usando explosión y Phoenix Force. Katsuki empezó a caer mientras su cuerpo ya no podía sostenerse más. Katsuki. Tuvimos que usar la rampa de Todoroki, sonrió con dificultad, y no dejes que yo te supere. Izuku. Las alas de energía de Tori comenzaron a apagarse mientras ella también caía. Tori. Adelante, Izuku. Termina con esto. Izuku quedó a escasos metros de su enemigo. Izuku. All for One, no voy a perdonarte. Pero tampoco te veo como a un monstruo incomprensible. Con los factores alineados, lo entiendo, el villano extendió la mano para detener el golpe. Izuku. Y no eres un señor oscuro. La palma de All for One tocó el puño de Izuku, y comenzó a desintegrarse. El brazo del villano se rompía bajo la presión. Izuku. Solo eres un ser humano solitario. En ese instante, All for One recordó algo que llevaba enterrado durante décadas a su hermano. Dos niños leyendo cómics juntos. Dentro de su mente, una presencia apareció. All for One. Yoichi. Yoichi, vestigio. Midoriya ajustó el poder que te enviaba para que quedara un poco de mí. E hizo que despertaran mis vestigios respondiendo a sus ascuas. Para completar el One for All como debe ser, el vestigio de Yoichi se acercó al núcleo de su hermano. All for One. Me da igual. Me da igual. No desaparezcas. Déjame verte Yoichi, vestigio. No puede ser. Desapareceré. El rostro del villano volvió a su forma original. All for One. No. Eres mío. Mírame a mí. Déjame verte Yoichi, vestigio. No pude guiarte, hermano. Esta es la última posibilidad de salvación que nos ofrece Midoriya. All for One. No. No lo permito. Gritó con desesperación, te quiero. Te quiero mucho. No puedo vivir sin ti. Yoichi lo observó en silencio. Yoichi. Es hora. Aquellas palabras sorprendieron al villano. Yoichi. De pagar por haber utilizado a tanta gente en beneficio propio. Detrás de él aparecieron los vestigios de los antiguos portadores del One for All y delante de todos ellos. Tomura Shigaraki, en el mundo físico, Izuku seguía extendiendo su brazo hacia el cuerpo del villano. En el mundo mental, los portadores y Shigaraki hicieron lo mismo. Sus brazos avanzaron hacia la consciencia de All for One. El golpe llegó desde dos direcciones, uno físico, uno mental. La luz explotó. Y todo volvió a la mente de Shigaraki. Allí, Izuku tocaba con su puño la mano de Tomura. Shigaraki. Creía que me había esfumado, devorado por el maestro. Nana Shimura observaba por última vez a su nieto antes de desaparecer. Shigaraki. Pero tú evitaste que desapareciera, ¿no, abuela? Recordó también a su fiel sirviente. Shigaraki. Kurohiri, el peliblanco levantó la mirada y la clavó en Izuku. Shigaraki. Recuperé mi cuerpo de las manos del maestro, pero no pude destruir nada. Su conciencia comenzaba a desmoronarse lentamente. Shigaraki. Al final resulta que tenías razón. La mitad de su cuerpo ya había desaparecido. Shigaraki. Era un niño que lloraba. Miró mano de su rival. Shigaraki. No pude destruir esta mano. El peliverde bajó lentamente la mirada hacia su puño, que aún permanecía conectado con la mano del villano dentro de Aue. El espacio mental Aue se desmoronaba. La energía Aue los había envuelto comenzaba a disiparse poco a poco, como si el propio mundo estuviera perdiendo la fuerza. Aue lo mantenía unido. Durante un instante ninguno de los dos se movió. Solo quedaron allí, frente a frente en silencio. Izuku. No te perdonaré lo que hiciste. Por eso luché. Sus ojos permanecían firmes mientras observaba al hombre frente a él por última vez. Quería detenerte y quería que te detuvieras, para no hilar más tristeza. Entonces lo notó, el rostro de su enemigo ya no era el mismo. La apariencia monstruosa había desaparecido. Frente a él estaba el verdadero Tomura Shigaraki, con su antiguo aspecto. El cabello corto de color celeste ceniza y un rostro que, por primera vez, no estaba dominado por la rabia. Tomura. Con una leve sonrisa, Midoriya Izuku, si Spinner sigue vivo, dile esto. Su brazo comenzó a desvanecerse lentamente. Tomura. Shigaraki Tomura luchó hasta el final con el fin de destruir. Izuku observó su rostro con atención. No había odio en esa expresión. Tampoco locura. Solo una calma extraña. Al final, seguía siendo un villano.
Izuku. Y lo destruiste. Las palabras no fueron dichas con rencor. Tampoco con aprobación absoluta. Simplemente eran una verdad porque, de alguna manera, Tomura Shigaraki sí había logrado destruir algo, había destruido la ilusión de una sociedad perfecta. Había obligado al mundo a mirar las grietas que siempre habían estado allí. Y ahora, con todo aquello expuesto, lo único que quedaba para quienes sobrevivieran era intentar construir algo mejor, para que tragedias como la suya no volvieran a repetirse. Shigaraki escuchó la respuesta del peliverde y su sonrisa cambió, apenas ya no era la sonrisa torcida del villano que quería ver el mundo arder, era algo mucho más simple, más humano. La sonrisa de alguien que finalmente había conseguido algo, aunque fuera al final del camino. Entonces la conexión entre ambos comenzó a desvanecerse, el mundo mental se rompió en fragmentos de luz, y Zuko había dado el último golpe. En el mundo físico, la energía acumulada explotó hacia el cielo como una gigantesca columna de luz. El rayo atravesó las nubes grises que cubrían el campo de batalla y las separó violentamente, abriendo un enorme claro sobre el cielo. La tormenta desapareció. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo azul volvió a verse sobre el campo de batalla. Todos los presentes levantaron la mirada, todos miraban la figura suspendida en el cielo, ya no veían a un simple adolescente. Veían a alguien que les había devuelto algo que parecía perdido: esperanza, valor, la fuerza para seguir adelante. Izuku permanecía allí, con su cuerpo agotado, pero con el puño aún extendido hacia el cielo. La luz que había liberado continuaba disipándose lentamente a su alrededor. Ese gesto recordó a muchos otro muy distinto. El gesto con el que All Might solía proclamar la victoria. Pero no era lo mismo porque ese no era All Might. Era otra historia. Otra era. Y así, con su puño levantado hacia el cielo abierto, Midoriya Izuku proclamó la victoria definitiva de los héroes. No de la forma en que lo hacía All Might, sino de la forma en que Midoriya Izuku lo hizo, por primera y última vez. Las voces de celebración comenzaron a extenderse por todo el campo de batalla. Primero fueron algunos gritos aislados, luego risas nerviosas, y finalmente una ola completa de alivio recorrió a los héroes presentes. Después de meses de combate, sacrificios y pérdidas, la guerra finalmente había terminado. Muchos se dejaron caer al suelo agotados, otros se abrazaban entre sí sin poder creer que aún seguían vivos. Algunos simplemente miraban al cielo azul que había aparecido entre las nubes, como si aquel color hubiera estado ausente durante una eternidad, pero en medio de toda esa celebración, una persona no apartaba la vista del cielo: Tori. Mientras los demás gritaban, lloraban o reían, ella permanecía quieta observando la figura suspendida en el aire. Sus ojos, normalmente llenos de fuego y determinación, ahora tenían algo distinto. Algo más suave. Más cálido. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras veía al chico que había cambiado el mundo. Tori. Así se hace, Izuku entonces lo notó. El cuerpo del peliverde comenzó a inclinarse lentamente. Por un segundo pareció que simplemente estaba flotando, pero al instante siguiente empezó a caer. Sin control. El corazón de Tori dio un salto. Sin pensarlo, comenzó a correr. Izuku ya no tenía fuerzas. Su cuerpo estaba completamente agotado. Herido, destrozado. Vacío después de haber liberado las últimas ascuas del One for One L. Sus músculos simplemente ya no respondían. Tori apretó los dientes. Por última vez. Forzó su Phoenix Force. La energía ardiente apareció alrededor de su cuerpo como una llamarada débil pero suficiente. Sus alas de energía se desplegaron apenas un instante antes de que ella saltara con toda su fuerza hacia el cielo. Alcanzó a Izuku en el aire. Lo atrapó entre sus brazos. Pero la energía no duró. Las alas se apagaron casi de inmediato, ahora ambos caían. Tori lo sujetó con fuerza contra su pecho y giró su cuerpo antes de tocar el suelo, usando su propia espalda y costado para amortiguar el impacto. El golpe levantó polvo alrededor de ellos. Luego todo quedó quieto. Durante varios segundos ninguno de los dos se movió. Solo se escuchaba su respiración agitada mientras recuperaban el aliento. Con cuidado, Tori acomodó el cuerpo de Izuku para recostarlo en el suelo y luego se quedó a su lado, sentándose de rodillas. Tori. Hey. Izuku. Hola. Tori lo observó con una mezcla de alivio y agotamiento. Tori. Estás hecho mierda. Izuku dejó escapar una pequeña risa cansada. Izuku. Y tú estás muy pálida. Tori. Bueno, siempre quise ser una vampira. Izuku. Jaja, sí que eres un caso. Tori. Así me quieres. Izuku la miró con suavidad. Izuku. Así te quiero. El chico intentó moverse para incorporarse, pero apenas comenzó a hacerlo. Tori. Espera, no te muevas. Izuku. Tranquila. No tengo los huesos rotos.
Solo un par de músculos desgarrados. Tori frunció el ceño. Tori. Como si eso fuera bueno, Izuku. Izuku. No me importa. Yo solo. Antes de terminar la frase, Izuku se inclinó hacia ella y la abrazó con ternura. Tor se quedó sorprendida un instante, pero luego devolvió el abrazo con la misma fuerza. Izuku. Solo quiero abrazarte otra vez, Tori. Idiota. Izuku apoyó la frente contra su hombro. Izuku. Finalmente se acabó. Tori. Así es. Se separó un poco para mirarlo a los ojos. Todo terminó. Todo el dolor y sufrimiento del pasado por fin fue enterrado. Izuku asintió. Izuku. Al fin, eres libre de él. Tori sonrió con un humor extraño. Tori. Eres un tierno. Gracias por matar a mi abuelo. Izuku parpadeó. Izuku. Oh, eso no suena para nada bien. Tori soltó una pequeña carcajada. Tori. Jajaja. Katsuki dijo lo mismo. Izuku levantó una ceja. Izuku. Katsuki. ¿Qué pasó entre ustedes? Había un ligero tono de celos en su voz. Tori. Oh, nada. Simplemente me pidió disculpas por todo lo que hizo después de que matara el cuerpo original de mi abuelo. Izuku suspiró. Izuku. Deja de decir que mataron a tu abuelo como si fuera algo feliz. Es raro y siniestro. Tori. Perdón. Quiero usar el humor para no caer en un ambiente triste. Izuku la miró con suavidad. Izuku. Conociéndote, sé que eres así de sarcástica cuando estás triste. Tori desvió un poco la mirada. Tori. Pues sí, estoy un poco triste. Pero también estoy aliviada y feliz de que estés bien. Izuku sonrió. Izuku. Te prometí que iba a terminar con esto, Tori. Y lo hiciste. El silencio se instaló entre ambos durante unos segundos. Entonces Tori levantó lentamente su mano y tomó el rostro de Izuku, limpiando un poco de sangre seca y polvo de su mejilla. Sus dedos se quedaron allí un momento mientras lo acariciaba con suavidad. Tori. ¿Puedo? Izuku no dudó. Izuku. Por favor. Tori se inclinó hacia adelante y unió sus labios con los de él. El beso fue profundo, lento, lleno de todo lo que no habían podido decir durante la batalla. Durante horas habían estado luchando por sobrevivir, y ahora, finalmente, podían simplemente estar juntos. Pero mientras el beso continuaba, las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Tori. No solo de felicidad, también de tristeza. Porque sabía que el tiempo que le quedaba en Japón era corto, muy pronto tendría que marcharse. Y aquel, podía ser uno de los últimos besos que compartiría con la persona que amaba.